salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. Hola, bienvenidos a todos a este tiempo de la palabra de Dios. Tiempo donde abrimos la Biblia y juntos podemos disfrutar de lo que Dios tiene que decir. Sinceramente espero que estés bien. Si estás en medio de una enfermedad o una batalla, quiero animarte a que confíes en Dios, entregues esa situación en las manos de Dios y dejes que Él actúe. Me encantaría que estuvieras junto con tu familia y pudieras escuchar este mensaje que viene simplemente a renovar nuestra visión, en este caso de la oración. Vamos a hacer una oración, nunca mejor dicho, para comenzar este tiempo entregándoselo al Señor. Padre, te damos gracias porque en ti, Señor, están nuestros tiempos, en ti están nuestras vidas. Señor, nos acercamos a ti como tú nos enseñas en oración, entregando, Señor, nuestros temores, nuestras dudas, nuestras luchas, nuestras metas, Señor, nuestra vida, porque necesitamos tu dirección, necesitamos, Señor, tu provisión, necesitamos, Señor, tu enseñanza, tu guía, esa fuerza, Señor, que solamente viene de estar delante de ti. Abrimos hoy nuestro corazón, Señor, al tiempo que la palabra entre y discierne y nos enseña y nos corrige y nos alimenta en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos hablando acerca de la oración. Concretamente de los propósitos que tiene el hecho de que necesitamos orar. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos orar? Bueno, pues hay algunos propósitos que son buenos para nuestra vida. La realidad es que no podemos vivir sin oración. Desde Génesis hasta Apocalipsis está lleno de ejemplos de hombres, de mujeres que pusieron y depositaron su fe, su clamor, sus sueños, sus peticiones delante del Señor, y vemos un Dios que en respuesta a ese clamor pues traía milagros, abría los cielos, obraba cosas que se escapaban del ser humano. Y estamos en la misma situación, somos seres humanos, tenemos límites, llegamos hasta donde podemos llegar, pero hay las cosas que van más allá de nuestra capacidad o de nuestra propia fuerza. Bueno, pues precisamente por eso necesitamos la oración. La oración es poder acudir a Dios diciéndole: Señor, yo confío en ti. Y no solamente tenemos que aprender a vivir en oración porque Dios nos bendice o porque Dios nos responde o porque necesitamos algo concreto de parte de Él, sino que me gustaría que en esta mañana viéramos la oración como un tiempo en el que entramos en la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿qué impacto tiene esa presencia de Dios en mi vida? ¿Qué cambios? ¿Soy igual cuando entro que cuando salgo de la presencia de Dios? Es una forma de hablar, pero cuando estoy en esos momentos de a solas, en secreto, con mi Padre, estoy orando, ¿qué veo de esa presencia en mi vida? O sea, ¿qué cambios produce? Y justamente de eso queremos cambiar y queremos compartir en este día. Hasta ahora hemos visto que orar nos ayuda a depender de Dios, porque solos no podemos. Orar nos ayuda a madurar nuestra fe en Dios. Nuestra fe tiene que ir desde grano de mostaza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que sea un árbol que dé sombra a los que están cerca. Y orar también nos ayuda a conocer y a tener comunión con Dios, a amar a Dios, a no saber de Dios por lo que me han dicho, sino por el tiempo que paso con Él. Como cuando queremos conocer a una persona. ¿Cómo conocemos a una persona? Pues pasando tiempo con la persona, sabiendo qué piensa, qué siente, cómo se ríe, cómo llora, conociendo a la persona. Bueno, pues lo mismo, exactamente lo mismo es con nuestro Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no nos acercamos a su presencia? Y otro propósito que tiene la oración, es el que vamos a ver hoy, es que la oración tiene el propósito de cambiarnos.
cambiarnos. Y yo estoy segura de que, bueno, a mí me encantan los cambios, las sorpresas, me gusta cambiar cosas de sitio, me gusta cambiar hábitos, me gusta cambiar ciertas cosas, porque la monotonía es algo que nos atenaza, que termina estancándose. Todo lo que se estanca termina, la mayoría de las veces, no sirviendo para nada. Entonces, nos gustan los cambios y cambiamos de ropa y cambiamos de comidas y cambiamos de decoración y podemos cambiar muchísimas cosas, podemos cambiar las gafas, el pelo, tantas cosas que podemos cambiar de coche, podemos cambiar muchas cosas, pero esas cosas están fuera de nosotros. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a Dios y Dios quiere cambiar cosas de nuestro interior? ¿Qué pasa con lo que hay en nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras intimidades? Aquellas que a veces no las sabe ningún otro ser humano, pero Dios sí las conoce. ¿Qué pasa con esos cambios, con esas cosas en nuestra vida? Bueno, Dios quiere cambiarlos desde adentro hacia afuera. Y una de las primeras cosas, vamos a ver algunos ejemplos que nos indican en qué cosas tenemos que cambiar. ¿Tenemos que cambiar en todo? Bueno, vamos a ver algunas de esas cosas. La primera es que tienen que cambiar, dejar de ser nuestros deseos para hacer los suyos. O en otras palabras, acomodar nuestra voluntad. No es nuestra voluntad la que deseamos que se haga, sino la voluntad del Señor. El Señor Jesucristo nos enseña en el famoso Sermón del Monte, hablando acerca de la oración, y nos habla de que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. O sea, no vivimos para hacer nuestros propios deseos ni nuestros propios pensamientos, sino que vivimos para hacer la voluntad de aquel que nos llamó, para servirlo, porque Él conoce mejor las cosas. Él tiene planes para tu vida y para la mía que a veces desconocemos y que necesitamos acercarnos para que Él nos enseñe esos planes. Una de esas personas que cambió y entró de una manera y salió de otra en la presencia de Dios es el profeta Isaías. Si vienes conmigo a Isaías capítulo 6, del 1 al 7, vamos a leer estos versículos, son muy cortitos, pero muy interesantes. Dice Isaías 6, del 1 al 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En otras palabras, Isaías ha ido al templo y tiene una visión de Dios en su trono. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué está pasando aquí? Aquí está el profeta Isaías, el gran profeta Isaías, un hombre usado por Dios para ser su vocero. Dios le hablaba a Isaías, Isaías compartía el mensaje con los reyes o con el pueblo, según Dios le decía. Así que era un hombre de Dios, era un hombre que buscaba a Dios, que estaba acostumbrado a entrar en el templo y buscar la presencia de Dios. Y en este momento, en esta ocasión, nos dice la Biblia que él entró al templo y de repente tiene esa tremenda visión de parte de Dios. En la visión él ve que los ángeles están adorando a Dios y reconociendo que Él es santo. Y dice 3 veces, santo, santo, santo. Cuando él ve la santidad de Dios, ¿qué pasa en la vida de Isaías? No se puede quedar impasible cuando tú ves la santidad de Dios. Cuando tú ves cómo es Dios,
lo inmediatamente que viene a nosotros es la visión de cómo somos nosotros. Isaías lo que le vino fue su inmundicia, su miseria, su basura. Aquellas cosas que aunque no queramos, están ahí y afean nuestra vida. Aquellas cosas que no honran a Dios. Aquellas cosas que no agradan a Dios. Que no son parte de la voluntad de Dios, pero ahí están, pegadas a nuestra vida. Y el deseo de Isaías fue querer cambiar porque sabía que si no iba a morir. No iba a poder soportar esa santidad. Él entró en el templo y en la presencia de Dios de una manera, pero salió de otra. Él se dio cuenta de que necesitaba entregar esas cosas. Sus labios, fíjense que Dios no dice, pues no, hombre, tampoco seas tan exagerado, tus labios no son inmundos. Lo que dice la Biblia es que los ángeles cogieron un carbón encendido y tocaron sus labios y dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, es verdad que tienes pecado, es verdad que has hecho mal, es verdad que hay culpa sobre ti, pero viendo la santidad de Dios se produce un cambio en la vida de la persona. Nos acercamos a Dios y siempre vamos a salir transformados, cambiados, porque si realmente nos acercamos a Él y vemos su santidad y vemos su majestad y vemos su gloria y cómo de hermoso, de grande es nuestro Dios, y miramos nuestra condición humana, inevitablemente el cambio tiene que venir. No podemos seguir viviendo de la misma manera, porque Dios me está llamando a algo más, que la meta mía es parecerme a su Hijo Jesucristo. Y eso quiere decir e implica, en este caso, vivir en santidad. ¿Qué más cosas tienen que cambiar en la oración? ¿Qué más cosas? Pues nuestra perspectiva, casi no me sale, perspectiva tiene que cambiar por la de Él. ¿Sabe por qué? Porque nuestra visión es limitada. Porque somos seres humanos, por el pecado, porque no podemos verlo absolutamente todo, vemos ciertas cosas, pero Dios lo ve todo, lo sabe todo, no está limitado por el pecado. Así que Él tiene una visión muchísimo más amplia que la nuestra y sus pensamientos no son los nuestros. Entonces, ¿qué ejemplo tengo para compartir esto? Pues el Salmo 73, un salmo en el que David comienza a tener una perspectiva propia, muy humana, de lo que veían los malvados. Él veía gente a su alrededor que, dice el Salmo, que era orgullosa, arrogante, maltrataban, no tienen respeto por nadie, sin embargo, prosperan. ¿Cómo es esto? Y yo creo que todos los cristianos en algún momento nos hemos preguntado algo así. David llegó a sentir envidia de ellos, los miraba y le molestaban. Era injusto, le parecía injusto. Y hay un antes y un después en este salmo que marca el cambio en la vida de David. Dice en el versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, y eso marca la diferencia del cambio, hasta que entrando en el santuario de Dios, entrando en la presencia de Dios, vale, tengo este problema, tengo esta visión que no me está gustando, me está molestando, genera cosas en mí que no me gustan tampoco. ¿De dónde sale esa envidia? ¿De dónde sale ese deseo de que ellos también caigan? Y va a Dios y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Fíjense lo que dice el versículo 20. Dice, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. David entra a la presencia de Dios porque está molesto por lo bien que le va aparentemente a los injustos.
Y lo que encuentra es que al margen de lo que pueda pasar con los injustos, que ya nos dice el Salmo que su fin es morir y es la perdición y es la eternidad sin Dios, al margen de eso, hay en David sentimientos que están saliendo que no deberían estar ahí, que son tan pecados como el que hacen los malvados. ¿De dónde sale esa envidia? Esos celos, dice que se llenó de amargura mi alma. ¿Cómo? ¿Cómo les va a ir ellos bien? ¡Qué amargura! En mi corazón sentía punzadas. Dice, era tan torpe que no entendía. ¿Dónde lo entendió? En la presencia de Dios, en oración. Por eso la oración nos cambia. Por eso la oración nos da una perspectiva correcta, que no siempre es la nuestra, mayormente no es la nuestra, es la de Dios. Dios tiene una perspectiva correcta de las cosas. Por eso tenemos que ir a su presencia. Y la realidad es que, como Isaías, David también necesitaba entregar su pecado y mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. Por muy bien que les fuera a ellos aquí en la tierra, su fin era un fin eterno sin Dios. Fíjense lo que dice en el versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Qué diferencia el camino del malvado? El malvado, su fin es aquí el infierno por la eternidad. Pero el camino de David dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado y me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. David cambió su perspectiva por la de Dios y se dio cuenta de que el fin de los malvados era muy distinto al que él había pensado. Se arrepiente de sus actitudes de pecado y termina adorando a Dios. Termina declarando, miren lo que dice, mi carne, versículo 26, y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Fíjense cómo cambia David en este tiempo delante del Señor en oración. Viene con una perspectiva y de repente se encuentra que Dios le muestra otra diferente. Le muestra su propio pecado que debe abandonar, porque si no va a terminar igual que los malvados que él está mirando. Y termina reconociendo, después de arrepentirse, que no hay otro como Dios. Que pase lo que pase, si Dios está, es mi porción, es mi herencia, es suficiente, es todo lo que necesito. ¿Qué más da la prosperidad aquí sino la prosperidad en la vida eterna? ¿Qué más da si las cosas aquí no parecen tan victoriosas o tan brillantes o como yo pensaba? El cielo es mi meta y allí es donde yo tengo que sembrar y allí es donde yo tengo que ir invirtiendo para en la eternidad poder vivir de ese rédito. David se da cuenta y reconoce que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es santo y que Dios es misericordioso. Cambio. A Isaías cambió su forma de enfrentarse a la situación, su deseo por el deseo de Dios. David cambia su perspectiva por la de Dios. ¿Qué más cambios quiere producir Dios en medio de la oración? Pues quiere cambiar nuestra comprensión. ¿Sabe qué? Cuanto más conoces a Dios, más te das cuenta de que hay cosas que son un proceso. Hay cosas que no entiendes a la primera. Es como el niño tendrá que aprender a decir A, E, I, O, U y después dirá mamá y papá y agua y comenzará a leer palabras sueltas y hasta que sea capaz de entender una historia pasan unos años. Bueno, algo similar nos pasa con Dios, que nuestro entendimiento por el pecado está como cerrado, bloqueado, pero con el caminar con Dios, el acercarnos a Dios, hace que comprendamos las cosas aún años después de que Dios nos lo haya dicho o enseñado. Y hay una historia y un ejemplo para esto en Hechos capítulo 10.
Y no la vamos a leer entera porque es muy, muy grande, pero ahí hay un momento donde se habla de un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, dice la Biblia, y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y Dios le muestra una visión y le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía hombres a Jope, haz venir a Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, el apóstol Pedro, y él vendrá y él los hablará. Bueno, para cortar un poquito la historia, estos hombres van a buscar a Pedro. Y al tiempo que lo van a buscar, Pedro tiene una visión de unos lienzos con animales y Dios le dice: mata y come. Y él le dice: pero Señor, es que ahí hay animales inmundos que tú has prohibido en la ley. Y Dios le dice otra vez: mata y come. Y al final le termina diciendo: no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. Bueno, Pedro no entiende bien lo que está pasando, pero cuando vienen a buscarlo, se va a casa de Cornelio. Y cuando va a casa de Cornelio y se da cuenta de que este hombre está buscando de verdad a Dios, comienza a hablar. Y miren lo que dice en el versículo 31, vamos a leer el 31, dice: y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, contando toda la historia de lo que ha pasado. Envía a Jope, haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, que mora en la casa de un tal Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará, cuando él llegue, te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ese es Cornelio. Cornelio está recordando todo el proceso. Yo tuve una visión, mandé a buscar por Pedro porque fue lo que Dios me dijo y lo traje. Dice el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La visión que Pedro tuvo desafiaba su pensamiento. El pensamiento del judío en ese momento todavía, a pesar de que Cristo ya había estado con ellos y había muerto, era que había venido a morir por el pueblo judío. A pesar de que antes de irse dijo: me recibiréis poder y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron en Jerusalén. Y Pedro da la impresión, por lo que dice la historia, que tenía el concepto de que el mensaje de la salvación era para el pueblo judío. Por lo tanto, ir a casa de un romano, aquellos que crucificaron a Jesús, aquellos que estaban esclavizando al pueblo de Israel, ¿qué significa esto? Eso no puede ser, esto se escapa. Pero cuando habla, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos se entregaron al Señor. Y Pedro se da cuenta, dice: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. En ese momento, en ese tiempo, él se da cuenta de que Dios no había enviado solamente a su Hijo a morir por el pueblo de Israel, sino que la promesa desde Abraham era para todas las familias de la tierra, incluidos los gentiles. Hay un cambio en la comprensión de Pedro. Hasta ese momento pensaba una cosa y ahora se da cuenta de que Dios está haciendo más allá. Y no pasa nada, porque los planes de Dios son perfectos. Aún sin entender, comenzó a hablar. Y dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pedro fue el primero que dijo: ¿pero qué pasa aquí? Ahora comprendo. Ahora entiendo. Ahora es cuando se ha hecho la luz. Ahora me doy cuenta por esos lienzos, por lo que ha pasado aquí, de que Dios tiene planes con toda la humanidad. Entonces, nuestra comprensión va a ir cambiando en la medida que más nos acerquemos a la presencia de Dios. Cuanto más tiempo pasemos orando y hablando con Dios y escuchando a Dios, más vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros y para el resto de la gente que nos rodea. La oración nos tiene que cambiar. Es uno de los propósitos de la oración. La oración no es solo para buscar mis beneficios, mis respuestas, mis necesidades. También, pedir y soltar está bien.
No estoy diciendo que no pida, pero no es lo único que tenemos que buscar. Es buscar a Dios para que su presencia impacte de tal manera nuestra vida que haya realmente un cambio en nuestro corazón, en el fruto, en el resultado de nuestra vida. Por eso la oración es algo más que pedir, es dejar que Dios Padre obre en cada uno de nosotros. Amén. ¿Estás dispuesto a acercarte a Dios para que Él cambie tu vida? ¿Estás dispuesto a tener tiempos de oración donde Dios pueda ayudarte a que tus deseos se queden sujetos y antepongas los de Él o antepongamos? ¿Estás dispuesto a que cambie tu perspectiva? Dejar de ver las cosas desde tu propio punto de vista para ver el punto de vista de Dios. ¿Estás dispuesto entonces a cambiar porque Dios te está enseñando a comprender más cosas de la palabra y de Él? Yo creo que tenemos que estar dispuestos a cambiar, porque ciertamente al margen de todo lo que te he dicho, yo creo que es imposible acercarse a Dios, realmente tener comunión con Dios y seguir igual. No es posible, porque su presencia es tan majestuosa, es tan maravillosa, que impacta nuestra vida y cambia nuestra vida. Entramos de una manera, pero salimos de otra. Amén. Quiero animarte en esta semana, en estos días, busca ese tipo de presencia. No tanto para pedirle cosas a Dios, sino para decirle, Señor, ¿qué cosas quieres cambiar en mí? ¿Qué cosas hay que no te agradan? ¿Estoy mirando esta situación de forma correcta? ¿O tienes algo que decirme? ¿Quieres marcar tu voluntad en mi vida? ¿Quieres ayudarme a comprender, Señor, lo que tú quieres de mí? Creo que deberíamos acercarnos a Dios para que Él nos enseñe a cambiar, para que la oración realmente sea efectiva en nuestra vida. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, aun cuando nuestros pensamientos y nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestra voluntad sean desafiados. Yo quiero animarte en esta mañana, en este día, a obedecer a Dios. Deja que Dios cambie tu vida, deja que Dios impacte tu vida, deja que su presencia te transforme, que entres de una manera en ese cuarto de oración, pero salga una persona renovada. Habla distinto, piensa distinto, sus actitudes son distintas. ¿Por qué? Porque ha estado con Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque el acercarnos a tu presencia, Señor, es nuestro descanso, pero también es el momento donde tú puedes intervenir en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que lo hagas, que nos hables, que demos el tiempo para que tú puedas cambiar, como a Isaías, a David o a Pedro, nuestras vidas, Señor. Porque si nuestras vidas no se están pareciendo a la de tu Hijo, Señor, estamos perdiendo el tiempo. Señor, enséñanos a cambiar, no lo que pensamos que tenemos que cambiar, sino aquellas cosas que tú sabes que tienen que cambiar. Señor, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Enséñanos, Señor, y ayúdanos en tu presencia a rendirnos, a arrepentirnos, a entregar, a morir a nuestro yo, a dejar nuestros deseos a un lado y nuestros propios pensamientos a un lado, para que sean los tuyos los que primen, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada hogar, cada familia que está mirando esta palabra, Señor. Ayúdalas a aplicar como familia, como individuos, Señor, que entren a tu presencia y sean transformados. Y al tiempo que cada uno es transformado, también lo es el hogar y la familia, el lugar de trabajo, el de estudio, donde vivimos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, entregamos esta semana que comienza y te pedimos, Señor, controla esta situación que están pasando en este país y en muchas naciones del mundo. Pon tu mano, Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Si te ha gustado o crees que alguien necesita escuchar esta palabra, tienes toda la libertad para compartirlo y bendecir a otros que quizás necesitan escuchar esta palabra. Con la ayuda de Dios nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga grandemente.